Muy, pero muy buenas tardes, casi noche. Gracias, misericordia y paz a cada uno de ustedes. Les habla el licenciado Jordan Alburquerque y estoy por aquí para arrancar, estamos por aquí para arrancar con la primera cátedra de la materia Teología de la Ciencia, de la maestría en Ciencias Bíblicas. Por aquí tenemos a Juan Santana y voy a presentarme. Saludos, Juan, ¿cómo está? Estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Bien, entonces, como ya mencioné, esta es la primera entrega de la materia Teología de la Ciencia. Como pueden ver, que hay una imagen de mi persona, un poquito arregladito, si se puede decir arreglado, ¿verdad, Juan? Y Sí, sí, hay que estar lindo para el Señor. para el Señor, exacto, muy bien. Entonces, como mencionaba, mi nombre es Jordan Alburquerque. Tengo el placer de poder ser maestro de esta materia tan importante, teología de la ciencia, y le voy a comentar un poquito acerca de mí para que sepan, para conocerlo mejor y que sepan más o menos los estudios que realizamos y así, qué sé yo, si puede en algún momento, en cualquier momento surgir una pregunta, pueden ver que estamos capacitados, la gloria siempre es del Señor. Bien, soy licenciado en contabilidad por la UNAD, Universidad Adventista Dominicana, licenciado en teología por la UMPI, maestría en cultura hebrea por la UMPI. He realizado algunos diplomados, apologética teológica, ciencias bíblicas, rabinismo y exégesis judía, algunos talleres de maestro de escuela bíblica, también por más de 10 años maestro de escuela bíblica, la congregación. Aparte de los estudios realizados a nivel académico, también ejercemos el ministerio. Soy obrero con credenciales del Concilio Asambleas de Dios, aquí en República Dominicana. Resido en San Pedro de Macorís. He tenido la oportunidad de ser subdirector de educación del Concilio a nivel juvenil en el este, en la región este. Aparte de eso, también copastor un tiempo, unos años, pastor juvenil, líder de jóvenes. Actualmente soy director de la Juventud de San Pedro de Macorís a nivel de mi concilio. Antes se le decía presbítero, pero eso presbítero llama para pastores y demás. Entonces, soy director de los embajadores de Cristo, es un ministerio nacional, internacional, pero trabaja nacional aquí y soy el director en San Pedro de Macorís de los líderes de jóvenes y así sucesivamente. O sea que aparte de la preparación académica, de la experiencia con la Biblia, también ejercemos en el ministerio. Como ya mencioné, soy de las Asambleas de Dios, cristiano, evangélico, pentecostal, hasta la taza. Así que cualquier cosa que ustedes vean aquí, recuerden que les habla una persona de fe, como dicen, como decimos, y que probablemente también usted sea pentecostal, y si no lo ves, amén. Bien, entonces, en ese sentido, ese es un poquito de la información. También en el área de las ciencias bíblicas, la licenciatura que hice fue una mención ciencias bíblicas, y también en ese sentido, soy una persona que se considera autodidacta en todo lo que tiene que ver la Biblia, ya sea en sus idiomas y demás.
Aparte de eso, no puedo dejar de mencionarlo, soy maestro de hebreo y griego en varias universidades, Redime, UMPI, Shalom y algunos institutos bíblicos también. Impartimos cualquier materia que tenga que ver con la teología, historia de la iglesia, ciencias bíblicas, cultura hebrea y los idiomas bíblicos, principalmente hebreo y griego. Gracias a Dios soy casado con un bebé de 2 meses y rindiendo, perdón, y contando, donde fue y rindiendo. Pero mi bebé llamado Owen, mi esposa, o sea, soy casado, como le mencioné, y crecido en San Pedro de Macorís y estamos a su servicio. Así que si ustedes ven quizá un poquito de cansancio, es porque estamos peleando la buena batalla de los primeros meses. Oye, Juan, Es una batalla, es una batalla, es una batalla. sí, pero por ahora él va ganando. Él hace lo que él quiera. Ay, Dios mío. Pues bueno, Ajá. estuvo bueno para presentarme. Yo sé que vamos a aprender en esta materia. De antemano me pongo a su disposición y a su servicio, cualquier cosa que necesiten. Yo trato siempre de que las clases sean didactas, o sea, didácticas, o sea, que usted pregunte, comente, mantengamos la comunicación, que no venga yo aquí a hablar 2 horas corrido y usted después, el maestro sabe mucho, no. Lo que me interesa aquí es que podamos tener un hilo conductor entre ideas, estudiante y facilitador. Aquí yo vengo a facilitar y aprender también sobre todo. Siempre puedo decir que vengo a aprender porque aprendo de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, me gustaría que se mantenga en la dinámica de participación, ¿verdad? Hasta donde se pueda, para que le saquemos el jugo a este tiempo, al tiempo que estemos aquí. Entonces, sin más preámbulo, arrancamos, a menos de que Juan tenga alguna pregunta o algún comentario. No, está bien, maestro, puede continuar. Estoy emocionado por ver lo que tenemos en esta materia. Ay, 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 ay. Bien, entonces, como ya mencioné en varias ocasiones, esta materia se llama Teología de la Ciencia. Bien, aquí yo tengo una definición, siempre como maestro de idiomas me gusta la país, me gusta los conados, la etimología, me encanta ir al origen de las cosas, desentrañar, desentrañar, dividir, buscar el porqué. Todo tiene un porqué. Y en ese sentido, hay que analizarlo y hay que buscar la explicación a ese tipo de cosas. Entonces, quise iniciar con la definición de teología y de ciencia, porque si vemos teología de la ciencia, ok, una teología de la ciencia, fácilmente pudiéramos decir que es un estudio de la ciencia, pero hay que ver, quizá ya usted sabe eso o lo conoce, pero siempre es bueno, ¿cómo decirlo? Siempre es bueno recapitular o refrescar eso que ya sabemos. Y si no lo sabemos, entonces entramos en ese mundo. Bien, entonces ayúdeme aquí, Juan, a leer. Yo lo detengo cualquier cosa. Bien, maestro. La palabra teología es de origen griego. Etimológicamente es un término compuesto por el genitivo geo, no, teo, o teos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. Etimológicamente podemos definir la teología como discurso o tratado de Dios. La Deténgase ahí. ciencia, Deténgalo ahí. bien, Déjalo ahí. Bien.
Entonces, ahí pude ver que usted maneja el griego, Juan, o me equivoco. Un poquito, una noción de lo que nos dieron en la primera materia. Ah, ok, Un poquito. un poquito. Bien. Entonces, como vimos aquí, la palabra teología es una palabra griega. E inmediatamente, aquí, como el nombre lo dice, ciencia, estudio, conocimiento, hay que desentrañar cualquier palabra que veamos. Entonces, la teología. Voy a preguntar una pregunta lógica, pero siempre es bueno. ¿Usted ha visto en algún momento la palabra teología en las traducciones que utilizamos? Para no decir Biblia, ¿verdad? En las traducciones que ya utilizamos o que usted utiliza. No me recuerdo que haya visto la palabra teología como tal, ¿no? Bien, entonces, nosotros somos teólogos y obviamente debemos de saber por qué no aparece la palabra teología y somos teólogos. Bien, en ese sentido, la primera vez o según la historia, la palabra teología nace o podemos verla en un registro por primera vez, es en la República de Platón. Entonces ya inmediatamente vemos que la palabra teología y también, perdón, el idioma griego está relacionado con la filosofía, por ende la mitología y la cultura griega. Todas las palabras que no tengan un cognado hebreo, hitita, fenicio, están relacionadas a la cultura, mitología y filosofía griega, porque el idioma es la expresión mental de una cultura. Y si ese idioma es de ellos, obviamente debe tener impregnado ese sello, esa esencia de su cultura. Me di a entender, ¿verdad que sí, Juan? Sí, maestro. Entonces, en ese sentido, hay que definir, delimitar para qué es la teología y para qué utilizamos la teología. Bueno, en ciencia cierta o en sentido general, la teología es el estudio de los dioses o de Dios, dependiendo donde usted lo ubique, el análisis o el estudio de Dios, en un sentido genérico. Entonces, para nosotros, ¿qué sería la teología? La teología para nosotros, para usted, Juan, para mí lo voy a decir al final, pero ¿cómo usted define teología sin tener que utilizar la traducción literal de la palabra teología? Porque teología es estudio o tratado de Dios, literalmente. Pero ¿cómo usted puede definir la palabra teología en su ambiente cristiano o nuestro ambiente cristiano? Bueno, yo podría decir que sería como la ciencia que nos ayuda a entender a Dios o a tratar de comprender qué es Dios. Bien, en ese sentido, voy a dar mi definición. Para mí la teología, la que hacemos nosotros es reflexión humana acerca de Dios. Reflexión humana acerca de Dios. Es una reflexión, un análisis, un estudio. El estudio es una documentación humana, según los registros que tenemos acerca de Dios. Porque literalmente no podemos decir que es un estudio de Dios, estudio en el sentido de ciencia, porque Dios no lo podemos entrar en un laboratorio y aplicarle el método científico. Entonces, bueno, y repito, es una reflexión humana acerca de Dios. Ahí está retocado porque obviamente nosotros somos religiosos y como religiosos, entonces el término estudio acerca de un Dios que no conocemos
sus dimensiones hasta donde Él nos muestra solamente, no puedo yo decir que lo estudio. Él sí me puede estudiar a mí. O yo sí puedo estudiar por lo menos el comportamiento humano. Pero yo no puedo estudiar al que dé el comportamiento humano porque yo soy un humano. ¿Verdad, Juan? Digo verdad en sentido de charla. Es correcto, es correcto. Bien. ¿Qué le parece ese punto de vista? Realmente es tal cual como usted dice, nosotros reflexionamos sobre Dios, porque no podemos, Él no puede estudiar a nosotros, pero nosotros no podemos a Él. Exactamente. Bien. Entonces, en ese sentido, el origen de la palabra, o sea, puede ver cómo el origen de la palabra nos acerca más a la esencia de la palabra, que no es lo mismo que yo diga aquí teología de la ciencia y vámonos por ahí. Es Juan. En teología de la ciencia, O sea que es diferente cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra, o sea, al origen de la palabra, a cuando nosotros simplemente comenzamos a definir algo que no conocemos el origen, o hablar de algo que no conocemos el origen de la misma palabra. el origen nos acerca más a la esencia de lo que estamos estudiando. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ya conocemos de dónde proviene la palabra teología, cómo podemos hablar de teología. La Biblia no habla de teología, nosotros somos teólogos y eso es bueno que nosotros lo tratemos. Una cosa es la teología bíblica, una cosa es la teología que hacemos acerca de la Biblia como un solo libro y otra cosa es la teología del libro. Juan, es importante como estudiosos y más en esto de ciencias bíblicas, entender que una cosa es la teología de la Biblia en sentido general o los puntos de vista de la Biblia en temas genéricos, si pudieran ser genéricos, y otra cosa es la teología del libro, y otra cosa es la teología de los autores en los libros. ¿Quiere que le sea un poco más específico o me entendió? Lo entendí, lo entendí, lo entendí. Bien, porque hay libros que yo sé que usted sabe ya que hay libros que tienen varios puntos de vista. Hay capítulos que tienen varios puntos de vista. Imagínese usted, ¿cómo yo puedo decir que la Biblia tiene una sola dirección y un solo fin? Claro, para yo decirlo en una escuela dominical, eso está perfecto, pero en este ambiente no podemos decirle eso, porque eso choca con la realidad y con la coherencia y la razón. Porque una cosa es, como usted me ve, como yo siempre digo, una cosa es como usted me ve a mí en un mensaje y otra cosa es como usted trate conmigo o usted trate en un ambiente académico, que son dos cosas muy diferentes. Bien, vamos a continuar, Juan. Me puede seguir ayudando con la plantilla? Por la lectura, Sí, bien. así es. La ciencia del latín, Buenas tardes, maestro. José Manuel Luciano, conectándome ahora a la docencia. Acabo de llegar de trabajo para su conocimiento, maestro. Estamos aquí. Shalom, 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 maestro Jordan Alburquerque. shalom. Adelante, Juan. Dios te bendiga, Luciano, de la Amén, ciencia hermano Juan. Amén, amén. del latín, ciencia, conocimiento, es un conjunto de conocimiento sistemático, comprobable, que estudia, explica y predice los fenómenos sociales y artificiales y naturales de, no la puedo leer, Está la bien, última palabra. bien, está bien. Entonces, por ejemplo, definiendo ciencia, una definición normal, una definición de Google, vemos aquí qué conocimiento. Maestro, Sí, adelante. sí, cuando hablamos de ciencia, aunque esté entrando ahora, desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el bachiller, nos hablaban de ciencia. Yo que tenía pensado estudiar incluso ciencias químicas y físicas.
Ciencia no es más que un conjunto de conocimientos sistemáticos y sistematizados, demostrados, demostrables, comparados y comparables. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y se ha dividido en dos tipos de ciencia. Ciencia de la investigación, que es la parte epistemológica, ciencia de los experimentos físicos, y la otra es ciencia práctica, que es aquella que no va demostrada a través de conocimientos, pero que simplemente por el hecho de ser una ciencia en la cual haya un sentido de realizar una investigación de estudio, aunque no lleve ningún experimento, también está determinada y demostrada como ciencia, señor. Bien, excelente. En ese sentido, teología, ya definimos teología, entonces la palabra ciencia, traje una definición general, genérica, con la etimología en el latín, pero siempre me gusta ver si la palabra está en el texto sagrado. Y en este caso, sí tenemos la palabra ciencia en el texto sagrado. Ahora, la definición moderna no es la definición o el origen de la palabra en el texto, obviamente, porque estaríamos hablando de un anacronismo. Hay una palabra que significa como palabra nueva o un concepto nuevo. Se me va el término ahora mismo, pero si lo recuerdo y si ustedes lo conocen, me lo pueden decir. Hay un término que se utiliza para las palabras nuevas. Se, está por xenogismo, algo por ahí, que se me pasó. Pero yo solo digo, se lo menciono ahorita. Bien, la palabra ciencia la vemos en el texto griego, gnosis, gnosis con la gamma al principio o la G. Por ejemplo, siempre, como les decía ahorita, siempre me gusta ir a la raíz, al origen, y vemos aquí la palabra no, gnoseos, 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 que viene de la palabra gnosis, que es conocimiento, pero ese conocimiento, del cual habla el texto, no tiene que ver con la definición moderna, por ejemplo, que mencionó ahorita José Manuel, y las divisiones modernas. Maestro, un pequeño aporte. Adelante. Usted hizo una pregunta, según yo escuché, cuando usted dice algo para definir palabras nuevas, creo que es. Cuando una palabra Sí, nueva. hay una Usted palabra habla de ahí. neologismo. Neologismo. Sí, sí, exactamente, esa misma. Ok, bien, gracias, maestro. Entonces, podemos decir que esa es la forma que podemos llamarle a la nueva definición de la ciencia, que no tiene, si no me equivoco, no tiene más de 200, 300 años. Pero no vamos a llegar a ese punto. Vamos a continuar aquí con el gnosis. Por ejemplo, si somos pentecostales, usted ha escuchado el don de ciencia, ¿verdad que sí? He escuchado popularmente el don de, ese hombre tiene don de ciencia. ¿No lo has escuchado? O o el Sí, famoso don de ciencia ahora de decir Sí, hasta, sí, maestro, sí, sí. hasta, Tienes no, son de ciencia, lengua e interpretación. hasta de decir, claro, yo no voy a maltratar la clase, pero hasta color de ropa interior y todo eso he visto o escuchado, pero más se basa en cédula y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, no para caer ahí, sino para mencionar que sí, la Biblia habla de un don de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? No adivinación, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, el conocimiento en el texto griego está íntimamente ligado al origen del conocimiento desde el mundo filosófico, en el estudio. Un conocimiento que se puede adquirir en la experiencia de vida y un conocimiento que se puede acceder también por una unión o un vínculo con la deidad o con Dios. Entonces, eso va a depender el contexto del texto. Repito, el conocimiento adquirido por los estudios realizados
o las investigaciones realizadas bajo el contexto sociopolítico cultural de ese grupo de personas o el contacto que puede tener con la deidad o su Dios. Gnosis, conocimiento. También hay un conocimiento que puede ser un conocimiento no puro, que la Biblia lo puede hablar, un conocimiento ya más apegado a las cosas humanas, como la sabiduría humana, que envanece hasta cierto punto según los puntos de vista bíblicos. O sea que va a depender, primero va a depender qué conocimiento, para qué lo utilizamos y de quién viene ese conocimiento. Pablo tenía conocimiento y ese conocimiento que tenía Pablo venía del encuentro o el contacto con el estudio que realizó con Gamaliel y las escuelas rabínicas que participó, que de hecho pudo ser muy aventajado de moverse de Tarso, de Cilicia, a Jerusalén, no Jerusalén. Entonces, en ese sentido, sí se puede hablar de conocimiento y de ciencia, de gnosis. Cuando dice gnosis es ciencia, pero esa ciencia o conocimiento está ligada a unas cosas muy diferentes que las que vemos hoy en día. Entonces, podemos decir que la teología está no está en la Biblia, pero que sí el conocimiento está en la Biblia. El conocimiento, la investigación o el estudio, pero delimitándolo al tema o al punto de vista cultural, obviamente judío, 100%. Me di a entender ahí, siempre me gusta preguntar, porque puede ser que diga algo que usted no entendió. Sí, ¿Puedo continuar? maestro. Bien. Sí, puede continuar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, entonces, como ya vimos ciencia o conocimiento desde una perspectiva griega, es bueno ver ciencia o conocimiento desde la perspectiva hebrea. Entonces, quiero saber si, o sea, ¿qué ustedes opinan? ¿Aparece la palabra ciencia o conocimiento, ciencia específicamente en el texto hebreo? Ciencia. ¿Qué ustedes opinan? ¿O qué usted opina? ¿Aparece la palabra ciencia en el texto hebreo? Mm, mm. Puede decir sí o no, no Yo se creo que, yo creo que no, maestro. bien. Vamos a ir a Génesis 2. Dame un segundito. Génesis 2:4. Y en ciencia o conocimiento. Bereshit, Bereshit 2:4. Cuando usted lo tenga, Juan, me confirma, please. Ok, Génesis 2:4. A ver, ya lo tengo. Creo que me equivoqué, pero lea 2:4 a ver. Déjame ver. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Disculpe, ministro, porque me equivoqué. Ahora sí. 2:9, 2:9. Ok, de nuevo. Está bien, está bien. Perdóname. Tenemos, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, entonces, el árbol de la ciencia.
o sea, el árbol del conocimiento. Y o sea, la traducción que aquí popularmente usamos, Reina Valera, sí habla de ciencia, pero ya sabemos bajo qué concepto, claro, en la perspectiva del texto judío, perdón, del texto griego. Ahora vamos al texto hebreo a ver la palabra. Vimos la palabra gnosis o conocimiento. Puede ser, aquí usted puede sustituir gnosis, porque aquí dice, aquí está empleada, y el conocimiento. Ahí dice y el conocimiento. O sea, lo tomé de una oración y dice y conocimiento. Entonces, aquí vemos la palabra hebrea conocimiento. Para eso debemos leer y como uno conoce un poquitico de hebreo, un poquito, no tanto, siempre me gusta traerle el texto que se ve mejor, ¿verdad que sí, Juan? Se ve mejor cuando uno puede traer el texto, leerlo, las palabras hebreas, sí, usted sabe que no es que se está diciendo simplemente viene de tal, no, porque es muy fácil yo decir aquí, Hadad, y usted decir, ajá, ¿y cómo yo sé que usted está leyendo? No sé si me doy a entender, Juan. Sí, maestro. Sí, entonces, mire, la palabra Cuando hebrea uno lo es, lee es mejor. bien, sí, la palabra hebrea es da'at, da'at, y como tiene ha, hadad, es el conocimiento, pero realmente es da'at. Desde aquí, mire, desde aquí, desde la dalet y el signo vocálico a, desde aquí hacia allá. Y entonces sí, aquí es hadad, el conocimiento, porque el texto dice, el que usted leyó, perdón, la ciencia o el conocimiento, pero en este caso es la ciencia. Hadad. Creo que el doctor siempre tiene un grupo que está, ya ve, algo así más o menos. Pues bien, entonces, ayúdeme aquí a leer, pero ya pudo ver la palabra hebrea para conocimiento. Gab. Dad, sí, mire aquí, dad. Después usted lo va a aprender a leer, si no conmigo, con el doctor o cualquier otro. Pero ya la tiene aquí y esa plantilla, por supuesto, va a ser de ustedes. Ayúdeme a leer aquí, Ungido. Los sabios judíos lo llamaron que podría traducirse como conocimiento o conciencia. Conocimiento en general significa la posibilidad de discernir sobre las cosas que están fuera de uno mismo. Pero este es el conocimiento de aquel que se está conociendo. Bien, entonces está muy relacionado a lo que mencionaba ahorita. Es lo exterior. Ahora, cuando vemos en Bereshit, en Génesis, el tema del árbol, y obviamente como se habla de ciencia, no podemos dejar de tocar los puntos, los diferentes puntos de vista que convergen aquí en Bereshit, y es que hay un árbol y también una diosa relacionada con todo esto. Por ejemplo, si yo le digo aquí el árbol del conocimiento del bien y del mal, conocimiento, bien y mal. Esas palabras son claves, porque está hablando de bien y mal y conocimiento. Siempre que se citan palabras extremas, tanto de un punto A a un punto B, es diciendo como, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán. O sea, todo pasará, porque entre el cielo y la tierra hay muchas cosas. O sea, el escritor está diciendo todo pasará. Cuando dice el bien y mal, es el conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿Me doy a entender ahí, verdad que sí? Sí, maestro. Según el escritor, obviamente. Sí, Entonces, maestro, sí, podemos entender esa parte. entonces, el bien y el mal, cuando dice bien y el mal, no está hablando simplemente de las acciones, sino un conocimiento pleno de las cosas que ocurren. Ahora, si usted se detiene un poquito aquí en este verso bíblico, en el 2:9 de Bereshit, usted dice, pero
¿cuál conocimiento voy a adquirir de cuáles cosas malas si no ha pasado nada? No habían analizado esa parte. O sea, ¿cuál es el conocimiento que yo voy a adquirir? Porque no es el de Dios en ningún momento. Pero ¿qué conocimiento voy a adquirir si yo Maestro, no sé? en esa parte, cuando en el Bereshit o el Génesis Sí, no hay dice problema. que fueron abiertos vuestros ojos y que comenzaron a conocer el bien y el mal, no estaba hablando de una maldad lógica o de un bienestar lógico, sino que estamos hablando del conocimiento que la persona iba a tener. Ahora bien, estudiando yo en una ocasión un texto de este filósofo italiano, me parece que es, o ruso, creo que es, Beltrán Russell, el maestro, que hablaba acerca de que todo ser humano, por naturaleza, tiene una noción más o menos de la generalizada de ello, o sea, de lo que es el bien y de lo que es el mal. Ahora bien, partiendo del punto de vista del conocimiento, maestro, podemos entender que el bien como tal, ¿a qué se refiere? El bien en hacer conocimiento a lo que es uno por naturaleza, o en el caso de nosotros a estas alturas, conocemos algo que es de manera moral, que es digno de imitar, que es digno de seguir. Ahora bien, el mal viene siendo todo lo contrario, lo que es inmoral, lo que inspira condena, lo que es indigno de seguir. Entonces, según la interpretación incluso hasta metafísica, maestro, esto puede incluso hasta categorizar lo que es un fundamento eterno e inmutable de lo que posiblemente pueda ser el bien y el mal. Entonces, en esta parte de ahí, cuando dice que fueron como Dios sabiendo el bien y el mal, era que iban a tener un conocimiento previo de lo que ya a partir del momento iban a ser las reglas. Y no era que no habían reglas, sí habían reglas, lo que pasa era que no estaban positivizadas para el momento, no estaban escritas, sino que esas reglas eran prácticamente, eran dadas de boca o empírica, porque estaban en un conocimiento plasmado, pero en un conocimiento lógico, más no en un conocimiento positivizado, entiéndase, en una constitución, en una ley, en un manual, en un decreto, en un reglamento, en una resolución, etcétera, sino que más bien era de forma fundamental para conocimiento previo. Pero esta parte de cuando el bien y del mal, maestro, a mi entender, y hasta donde he podido indagar un poco con relación a lo que es el bienestar, incluso pero me parece que fue el mismo Sócrates que dijo que el bien identificaba lo que era la verdad, la creación, el conocimiento absoluto, y que la persona por naturaleza podía practicar el bien, aún sabiendo la virtud que con él coincidía. De lo contrario, el mal quizá lo podía hacer, pero que el hombre iba a dejar de actuar con rectitud y más bien iba a caer en el modo de lo que era la ignorancia. Era el pequeño aporte, maestro, en este sentido. Bien, en ese sentido, voy a recapitular o a precisar algo bastante importante, aparte de lo que usted mencionó también, que claro, por supuesto, muy bueno, es lo siguiente. Usted me puede decir sí o no, no hay problema. El escritor, que para mí es anónimo, el escritor escribe sentado, revelándosele todo lo que pasó, o escribe partiendo de fuentes y conocimientos de otras. Vuelvo a formular. El escritor parte de una revelación espiritual a plasmar eso, pura y espiritual, o parte del conocimiento del estudio que tenía hasta ese momento del tema a nivel genérico. Yo entiendo que parte del conocimiento que tenía a nivel genérico, Bien, no es porque normalmente se piensa que es como si se metieran en un éxtasis y escribieran, pero no es así, parten de un conocimiento previo y por bien, varias revisiones. exacto, muy bien, El ejemplo ahí lo tenemos con Extra, por ejemplo, que exacto, organizó todo eso. bien, entonces muy bien. En ese sentido, Bien, maestro, en este sentido, adelante. en parte, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Bien, en este sentido, en una parte también me identifico con Juan, el parte del conocimiento meramente genérico. Porque, maestro, mire, muchos le han atribuido este libro a Moisés.
Más yo entiendo, maestro, que si cuando estaban, todavía yo voy a cumplir 26 años en el Evangelio, maestro, y todavía yo no he podido cruzar Génesis 1:2. Yo tengo casi 25 años estudiando Génesis 1:1 para poder llegar un poquito de conocimiento, maestro. Porque Excelente. si usted analiza el capítulo 1 de Génesis y analiza el capítulo 2, entonces lo que tenga el capítulo 2 debería estar en el capítulo 1. Y hay muchas cosas, maestras, que se ven ahí de forma genérica. Ahora bien, puede ser que el escritor, que desde el punto de vista, en una parte, en el capítulo 1, yo no diría que fue Moisés, pero quizás en alguna otra cosa, no solamente estuvo él, sino que tuvieron otros más, pero no nos vamos a meter hasta allá para no intencionarlo de donde estamos. Pero desde mi punto de vista, maestro, entiendo que él partió del conocimiento genérico. Incluso menciona el nombre de ciudades, maestro, que para ese tiempo, de cuando eso aconteció todo eso, el nombre de esas ciudades todavía ni siquiera existía, maestro. Y que Lo que, muchas ciudades de esas todavía hoy en la actualidad existen y otras tienen el nombre ya muy diferenciado porque le ha cambiado. Pero creo que partió previamente del conocimiento genérico más que antes de lo que era la revelación. Porque sabemos, y decimos que si fue Moisés, sabemos que Moisés fue general de general y estudió en casa de Faraón. Significa que antes de él adquirir conocimiento de la revelación que tenía con Dios, él estudió lo que fue la egiptología. Y los egipcios, que sabemos que fue uno de los primeros pueblos, tenía una forma de identificación de cómo hablar acerca de la creación del mundo e incluso de cómo hablar de Dios o de sus dioses, que eran polisteístas, para no abundar mucho, maestro, hasta aquí. bien, entonces en ese sentido, si parten del conocimiento que tenían, que es obviamente para nosotros, ¿verdad? Aquí los tres, es lo lógico, pero señores, entonces, si parten del conocimiento que tenían, ellos están diciendo, suena fuerte, pero ustedes van a comer para saber lo que nosotros sabemos ahora. ¿Me doy a entender? Ustedes van a comer y sus ojos van a ser abiertos para conocer lo que yo sé, pero que él lo está contando desde un punto B, él está contando un punto A, desde un punto G por allá. Él está explicando con su conocimiento o tratando de explicar, perdón, tratando de explicar qué fue que pasó para una generación presente y futura, para la generación presente y futura. Cuando digo esto es para que se tenga en cuenta que es muy difícil que ellos hayan escrito todo lo que escribieron o los que escribieron hayan escrito para explicar lo que los antiguos creían. Ellos estaban explicando desde su punto de vista cómo fueron las cosas para una generación futura. O más bien, no cómo fueron las cosas. Ellos están explicando porque ellos no estaban ahí y si lo tomaron de otro pueblo, estaban explicando para que una generación preservara lo que ellos estaban tratando de tomar, que es el monoteísmo, que es posterior, por los arreglos que hay y las costuras que tiene el texto, que se le ve la costura. Y como dijo uno ahorita, perdón, como dijo José, el 1 y el 2 son dos creaciones diferentes y hay tres creaciones en el texto. Eso es para poder partir del conocimiento y todo se enlaza porque estamos hablando de teología y conocimiento o la teología del conocimiento para entretejer hasta qué punto esas personas pudieron hacer ese trabajo que nosotros tenemos hoy en día. Me dicen si me di a entender para continuar. Partiendo Sí, maestro. ok, muy bien. Entonces, continuamos. Perfectamente, maestro, le entendimos perfectamente. Y aquí tenemos varios puntos y es la ciencia y la Biblia. Primera pregunta. Traten de ser lo más breve posible porque hay mucho que tratar y hay un programa muy importante que cumplir con ustedes. La ciencia y la Biblia, amigas, enemigas, o más bien la ciencia, la Biblia es un libro de ciencia, de la ciencia que usted y yo conocemos, la actual. No, Dice Juan Santana, no. Dice, ¿quién más me ayuda? José, la Biblia es un libro de ciencia.
Maestro, hemos escuchado este término y yo digo que sí, maestro, desde mi punto de vista, sí es un libro de ciencia. Ahora bien, no le habla lo que es la ciencia relacionada a lo que es hoy en día el experimento, método científico, Por eso, descubrimiento de la pero brújula. entonces usted está respondiendo mi pregunta sin responder mi pregunta. Vuelvo y repito. La Biblia es un libro de ciencia como la conocemos hoy en día, la ciencia que conocemos usted y yo, pura. No, no, maestro, no, Ahí, no, ahí no, es, porque no. sí, ahí es. Entonces, partiendo de ahí, el pensar colectivo de la gente es que la Biblia es un libro de ciencia. Y eso ha traído más problemas que soluciones. Ustedes saben que es así. Porque cuando los científicos, cuando los agnósticos, cuando los ateos se acercan a ella con esa concepción del libro de ciencia, se decepcionan y en vez de terminar siendo confrontados por ella, quieren confrontarla. Pero los que hablan en contra de nuestra fe, de la Biblia, etcétera, etcétera, no están hablando en contra de ella, sino en contra de lo que dice la gente que dice ella. Porque si la Biblia no es un libro de ciencia, ¿por qué se ha vendido así? Se ha vendido así porque hay algunos versos bíblicos que de una manera u otra guardan una relación con experimentos, con cosas, perdón, que se han demostrado hoy en día. Por ejemplo, la proliferación de las bacterias. No, si no me equivoco, en Deuteronomio se manda a tapar los desechos para que eso no perjudique. Y eso es así. Eso no debe de estar ventilado en un lugar donde usted pueda respirar eso, en tema de los desechos humanos. Entonces, sí, míralo ahí. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio, tiempo, creó materia, Dios, los cielos y la tierra, espacio. Para que todo esté complementado, deben de haber espacio, tiempo y materia. Sí, pero eso es una coincidencia, porque para la exégesis judía, el primer versículo de Génesis es un título. De una manera u otra no se puede explicar el 2 si Génesis no fuera un título. ¿Me doy a entender, verdad que sí? Hola. Sí, maestro. Entonces, en ese sentido, el escritor nunca está pensando en eso, porque si decimos que un libro de ciencia, entonces estamos quitando el protagonismo al escritor. Y si el escritor no escribe, entonces debemos de buscar la explicación de por qué tenemos las diferentes posturas. Y por eso que de entrada tengo que decirle, científicamente hablando, que no tiene un solo fin. Hay teología, hay diferentes teologías en el libro. La Biblia tiene teología existencialista. ¿Cuál usted cree que es un libro existencialista en la Biblia? ¿Qué me puede decir? Un libro existencialista. Dígale que le llegue a la mente. Existencialista, que no trabaja una teología pensando en en el bienestar espiritual, sino físico, circunstancial. Salmos. Es que Salmo agrupa, Bueno, agrupa demasiado conceptos. Pudiera tener, pero en sí, existencialista, materialista, en sí completo no, porque más son cánticos. Se trabaja más que todo la gnómica, la poesía y la armónica y el lenguaje figurado, tejilim en hebreo. Pero está cerca, está cerca. Eclesiastés, señores, mm, Eclesiastés tiene muchas cosas existencialistas, come, bebe, disfruta, todo tiene tiempo, o sea, usted tiempo de disfrutar. Entonces, si usted toma, Maestro, ¿me escuchó? no, ahora sí,
Le estuve diciendo Eclesiastés, pero parece que no tenía el Ah, micrófono no, cerrado. si lo hubiese escuchado me detengo. Pero Incluso, maestro, en parte yo también pensaba que Proverbio, también, maestro, los libros el existencialistas proverbio tiene también. mucho también. Sí, sí, El pero mayormente me he identificado con Proverbio y Eclesiastés, con ellos dos, Sí, maestro. proverbio no lo mencioné, pero tiene mucha teología existencialista, porque son proverbios genéricos. Ese libro de proverbios, o Mishle, ese libro tiene proverbios genéricos ancestrales, muy ancestrales, que dicho sea de paso, se vinculó a Salomón para ayudarle un poquito ahí. Se le vincularon los proverbios a Salomón para ayudarle un poquito y quitarle el asesinato masivo de niños, ofreciéndolo en fuego al dios Moloch para ayudarlo ahí. Los que eran de sacerdocio, los que creían en el sacerdocio y los que creían en la monarquía, habían que ayudar a Salomón. ¿Usted cree que el rey más sabio va a pasar niños por el fuego? Mire, maestro, cada vez que yo estaba tratando de investigar un estudio acerca de eso, que había que pasar esos niños, luego que prendían la estatua de Moloch por abajo con fuego, que esa estatua se No ponía tienen roja, título. maestro, que ponían esos niños en el brazo de Moloch, que ellos empezaban a decir que no, que se lo va a llevar para el cielo y por eso ponían rojo, maestro. Eso era igual, y me viene a la mente, incluso que le mencioné esto. ¿Usted ha leído la historia del toro de Falaris? Me suena, me suena. El toro de Falaris fue No, un sí, toro sí, que sí. vivió en una ciudad de Grecia llamada Falaris. Sí, ¿Qué sí, pasa? sí. Cuando un ladrón lo agarraban en el pueblo, agarraban y lo metían dentro del toro de Lo metal. Y quemaban. el toro de metal le daban una calentada de temperatura y cuando empezaba ese fuego que calentaba ese metal, la persona que estaba adentro gritando hacía y los pedazos se le iban quemando y se achicharraba Claro que vivo sí. dentro. Y por eso le Claro. llamaban el toro de Falar. Decían, ahí está el toro de metal gritando. Por era más o menos la persona que tenía adentro, que estaba siendo castigada, que moría quemado desnudo, cocinado, achicharrado dentro de lo que era ese fuego, producto del fuego con el metal, el Exacto. calentamiento Sí, sí. prácticamente del metal. Y Salomón, o sea, normalmente cada vez que usted ve varias versiones de un personaje, normalmente la más histórica, pura, es la de la maldad del personaje o lo malo del personaje, porque no hay motivo para dañarlo. El motivo sería arreglarlo, porque hay un fin. Entonces, en ese sentido, ahí vemos varios puntos de vista e intereses también, señores. Por eso, cada libro tiene su teología y cada sección. Hay capítulos, como le mencionaba ahorita, por ejemplo. Por supuesto, recuerden que esto es democrático. Si usted no está de acuerdo con algo, usted me puede decir, maestro, explíqueme mejor esa parte que yo no entiendo. Porque el no estoy de acuerdo, amén, porque de eso se trata. Esta, esta materia es para que no, y la forma de yo enseñar democrática. Usted puede disentir, decir, yo no estoy de acuerdo, explíqueme un poquito más. Maestro, tengo algo que decir, porque es más un conversatorio entre colegas. Lo veo así, ¿verdad que sí? Porque debemos de aprovechar y de compartir la experiencia. Podemos pasar 5 plantillas, pero ya el tiempo que tenemos, ustedes comentando, se ha aprovechado bastante, ¿verdad que sí? Sí, maestro. Maestro, yo voy a Entonces, hacer yo voy a hacer una pregunta te que la va a abunda un hacer, te la va a hacer, diga. sí, la voy a hacer. Abunda un poquito más en la parte donde usted decía que a Salomón le pusieron esos libros en su autoría para ayudarlo. Ok, Un ok. chiste. Oiga lo que Abunda un pasa. poquito. Oiga lo que pasa. Eclesiastés, mire, los libros primero, tiempo después de que circulan en que se le agrega el nombre de quien escribió. Primero. Ok, Tiempo después de que porque hasta cierto punto no era tan importante. Ahora, ¿cuándo sí fue importante el título del libro? ¿O quién lo escribió? Perdón, no el título, ¿quién lo escribió? Y el idioma para los concilios que depuraban los libros. ok. Exacto. Entonces, el hipotético Entonces, concilio. Ajá. una pregunta. Entonces, para los judíos era más importante el conocimiento en sí que quien lo escribía. Primero, debemos de remontarnos al hipotético concilio de Llana, que está entre comillas, históricamente hablando. Ese concilio o ese sínodo, donde estaban
depurando los libros, seleccionándolos. Para ellos era muy importante quién lo escribió, para ese grupo. Pero para cuando nosotros hablamos del judaísmo del segundo templo, vamos a remontarnos ya al templo de Zorobabel, tiempo después del trabajo de Esdras, que es un trabajo simbólico, no histórico, simbólico, porque hay muy poco de eso. Pero en fin, podemos utilizar a Esdras para comenzar a hablar del texto de la Torá, de la Micra, de la Tanaj. Entonces, en ese sentido, cuando comienzan a circular los libros, cuando la escritura se independiza, porque no era que se escribía así. Incluso en tiempos de Yeshua, 1 de cada 10 era que escribía. En la profesión, el escriba era una profesión. Claro que tiene algunos conceptos, pero bien, era muy importante el libro. Ahora sí, la pseudoepigrafía le daba una validez importante, pero tenemos muchísimos libros que son pseudoepigrafía. Son escritos de discípulos en nombre de su maestro o de su maestro o de la persona que seguía. Okay. Entonces la pseudoepigrafía era muy habitual. Como el concilio de Yarnia en el 70, después de la destrucción del templo, puede decir, esto no lo escribió sin la oportunidad de tener un aparato crítico. Esto no lo escribió Salomón. Esto sí. Esto no esto de Esther no entra. Esto sí. No entra Proverbio. Incluso Proverbio, si no me equivoco, Proverbio fue uno de los más problemáticos para entrar por su teología. Por ejemplo, ahora, cuando digo el tema de Salomón, es que si usted ve que dice el texto, ojo, ¿en qué momento Dios le promete el reino a Salomón? Con esto creo que puede ponerle la punta a la lanza del argumento. ¿En qué momento se le promete el reino a Salomón? Lo que dice Jezabel. Jezabel no es. El nombre Eh, Betsabé. 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 ¿En qué momento esa mentira de Betsabé está en el texto? Que ella va y le dice al rey David, ya viejito, el pobre, mira, tú le prometiste el reino. O David se lo prometió, Dios David a Salomón. Eso yo nunca lo he encontrado en la Biblia, maestro. Lo he buscado Ella se varias veces. inventó esa mentira y está ahí para que nosotros la veamos. ¿Y qué hizo el Señor después que le mató? Acabó con su competencia. Lo que pasa es que eso es una historia normal de un rey. ¿Qué hacían los reyes con la competencia en toda la historia antigua y la Edad Media? Mataban a la competencia. Entonces, ¿qué pasa? El escritor bíblico teologiza esos asesinatos. Ay, maestro, ¿cómo va a ser eso? No hay otra explicación, señor. Por eso que la gente dice, hay un Dios asesino en el antiguo. No, una justificación por un pueblo que estaba en guerra. Y si el pueblo entiende que el pueblo es elegido por el Eterno, ¿y cómo se le dice a, disculpen, no lo digo así, pero para que se entienda? Jehová se, ¿cómo es? Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos. O Ot al final, ejército, plural. Seba, ejército. Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos no va a pelear, señor. No va a mandar a matar gente. Sí. Entonces, por ahí también hay un detalle. Pero en fin, eso nunca pasó. Eso fue una mentira de Betsabé para estar en el reino. Porque si Adoní entraba, había problema. Y Adoní era que le tocaba. Y al final, ¿cómo se vende eso? Que Adoní estaba usurpando el trono, señores. Nosotros usamos tan poco el conocimiento y se nos va ahí mismo el fanatismo. En orden de nacimiento era el que le tocaba. Le tocaba a él, pero se movió más. Incluso
se dividió el reino ahí mismo. Los consejeros de Saúl, perdón, los consejeros de Salomón, de rey, se fueron con Adonías. Adonías tenía más apoyo de los reyes de la corte real. Pero Natán no quería perder el poder, quería seguir ahí en el partido. ¿Y qué hizo? Mira, estamos viendo tal y tal cosa. Hay que vete donde David, corre, que yo voy a perder esa oportunidad. Entonces, es para responder, para que usted vea lo que hacen con Salomón. Y está ahí clarito. Pude aportar eso lo hemos leído, pero ahora que usted dice, pero ven acá, pero es verdad. Son cosas que vemos leyendo al pasito, detenidamente, para que veamos que todavía ahora hay que falta leer, principalmente yo. Bien, ministro. Bien. Seguimos entonces. Sabemos que la Biblia no es un libro de ciencias, pero tiene algunos versos bíblicos, pasajes, que apoyan a cosas que se han descubierto hoy en día, porque los antiguos, por decirlo así, sí eran personas inteligentes para su tiempo. Ahora no puedes tener ciencia, no puede tener ciencia, porque es así, señores. Ellos pensaban que en el cielo había fuego y agua, ha, shamaín, fuego y agua. ¿Por qué usted cree que Elías pide fuego del cielo? Para ellos había fuego en el cielo y el cielo era una bóveda literalmente. Si nosotros no estudiamos la cosmología antigua y que para ellos el mundo era un cuadrado, plano, obviamente, porque tenía cimientos. Entonces, si nosotros no conocemos la cosmología antigua, nosotros no vamos a entender la Biblia. La ventana de los cielos, había una compuerta, por eso las inundaciones, había una compuerta en los mares. Por eso el diluvio, que también el diluvio tiene diferentes días, en una parte dura más días que otra y así sucesivamente. Es otro punto, ¿verdad? Para conocer ciertos arreglos que hay. Siempre los mitos, le voy a hacer primero la pregunta para ver si quieren saber eso. ¿Quieren saber cómo puedo identificar un mito? Cuando digo mito, ustedes saben que un mito no es una mentira, ¿verdad que no? Entendemos más, entendemos. Saben que un mito no es una mentira, un mito es como usted quiere llegar de un punto A a un punto B. Usted toma un carro, usted utilizó una manera para llegar a un punto. Entonces, el mito es un vehículo para llevar una verdad. Ahora, para usted saber cuál es la verdad, usted tiene que desenvolver todo el ropaje para saber qué es lo que hay detrás de eso. Bien, entonces, ¿cómo descubrirlo? Cuando hay más de dos, como cuando el acontecimiento se repite más de dos veces. Si usted ve en la Biblia sucesos que tienen más de dos o tres explicaciones, es un mito. Porque los diferentes escritores lo plasman de diferente manera, vale la repetición. Bien, ya eso se va muy a otro lado de la ciencia bíblica, pero es bueno que lo sepa. Me pueden detener cualquier cosa si hay algún detalle, bien, así que no se preocupen. Bien, el conocimiento tiene bases bíblicas. El conocimiento tiene bases bíblicas según lo que hemos investigado. Pregunta abierta. ¿Qué me dicen ustedes? El conocimiento tiene bases bíblicas. Apoya la Biblia el conocer. No apoya la Biblia el conocer. Sí Indagar. lo apoyo, sí Muy lo apoyo. bien. Daniel es un ejemplo de eso. Daniel tenía mucho conocimiento. José también tenía mucho conocimiento.
La novela de José es muy buena. La novela la novela también de Daniel es muy buena. Son muy buenas. Seguimos. Maestro, ¿y por qué usted la llama novela? Ministro, que es que es más fácil decir que no existieron que existieron. No hay, mire, no hay ni un pincel en Egipto de José, de Sarná Panea, ni un pincel, lamentablemente. No, ministro, no hay ni siquiera no hay casi rastro de un éxodo. Ahora, José, lamentablemente, ojalá yo quisiera que, ¿usted cree que si hubiese registro de eso, no hay expediciones para ver la tumba de José en Egipto? Bueno, la tumba no, perdón. No habría expediciones para ver las pirámides de José en los jeroglíficos. Usted, imagínese usted, con tan duro que le damos esos descubrimientos, ¿usted se imagina que hubieron que sea una Maestro, pizca, algo, yo me voy algo, más lejos. una cosita así? ¿Usted cree que no tuviéramos nosotros viajes anuales para ver allá todo eso? Maestro, un poquito, yéndonos más lejos, maestro. Usted sabe que hay una ciencia de las ciencias bíblicas, se llama arqueología bíblica, No, que estudia. no quise tocar eso porque no es el tema, pero si usted entra ahí, yo voy a entrar. No me provoque. Siga. Ah, pues está bien, no hay problema. Siga, Deja no, hacer no, los siga, ahí, siga. tranquilo, tranquilo. Siga, bro. No, no, ya lo dejé ahí, maestro, tranquilo. Pues No, bien, pero ya, tírelo, sigamos. ministro. Eso es broma, No, ministro. tranquilo, maestro, no se preocupe, ya, ya. No lo voy a decir, está bien. No, pero yo sé por dónde usted iba. Yo sé por dónde usted iba. Con la ciencia bíblica, por ejemplo, con la arqueología, es la ciencia que estudia las civilizaciones antiguas a través de excavaciones, restos ya de osamentas. Miren, bueno, escuchen. Hay muchísimas cosas que hoy en la actualidad, y como estamos en un ambiente de ciencia, que uno puede hablar tranquilo, sin problema, no podemos decir que por fe, porque entonces no somos académicos. Somos por fe, lo podemos decir, como yo decía ahorita, en un ambiente de fe. Y decir por fe no es un argumento. Yo le puedo decir de la existencia de José por fe. Y si le digo por fe, no estaría siendo una persona de fe, porque mi fe no es afectada porque no haya existido, porque es que en ningún momento el escritor quiere decirnos, usted tiene que pensar que eso pasó así literalmente. El escritor está dejando una enseñanza, porque solamente la cita que hay de Egipto en la Biblia, señor, es una alarma. Es para decirnos que Egipto era 250 veces más importante en el mundo antiguo que Israel. A nivel, a nivel de civilización. Ojo, eso es importante. Usted sabe las veces que se menciona Egipto, egipcios, en la Biblia, en el texto que tenemos. Eso es un detonante para que podamos entender lo importante que era Egipto. Entonces, Daniel, señores, también Daniel es un problema, porque quizás hay un Daniel histórico, pero no hay ningún registro. Incluso hay problemas en la narración de los reyes que menciona Daniel también. Ahora, y hay otro detalle también, el libro de Daniel tiene etapas literarias. O sea, que los libros, usted tiene, lo que nosotros tenemos hoy en día, miren, por ejemplo, usted ve esos libros que están aquí, Sí. los libros de la Biblia, como le decimos popularmente, porque no tenemos traducciones, y usted sabe, son un trabajo acabado de un proceso de siglos. Los libros a veces circulaban con el prólogo, el inicio, algunos diálogos y el final se le agregaba después. O solamente existía los diálogos, el principio se le añadía después y así sucesivamente. El libro de Berechit, por ejemplo, tiene dos orígenes, dos principios, dos creaciones. Una se le agrega después, luego se le añade la parte de los patriarcas, luego se le añade la parte
la parte de Abraham, y así sucesivamente. O sea, se va entretejiendo hasta que usted llega a su mano y usted no sabe ni la menor idea de eso. Por eso es que estamos en este ambiente de estudio. Entonces, imagínese usted, cuando esos libros tienen esos arreglos y el libro se trata de un personaje. Usted no ve la costura en el texto, pero en las fechas que no cuadran a veces, los personajes que no cuadran, entonces ya se sabe. Ya podemos ver que es muy difícil que esa persona haya existido así como lo cuentan. Porque no hay registro, señores, de un Daniel judío. Pero maestro, la Biblia, sí, la Biblia lo dice, pero la Biblia tiene un fin y un medio y un propósito. En esa crónica de los reyes no aparece en ningún lugar Daniel, pero para nada. Ah, ministro, que entonces no lo pusieron porque eso era una vergüenza para ellos. ¿Qué argumento? Entonces pasa con todos los personajes que tienen, no, no sé si me entienden, pasa con todos los personajes que tienen contacto. Ah, sí, ¿no? Eso es una falacia, pero grave. Entonces, por eso es que lo menciono. Ahora, tienen una riqueza para nuestro crecimiento espiritual increíble, que ese es el fin del escritor. Ahora, en Job, en Ezequiel se menciona un Daniel que probablemente no es el que se menciona, el del libro. Bien ahí, Juan, respondí su pregunta. Sí, Y, maestro. y le eché más leña al fuego todavía, ¿verdad que sí? Sí, está Y, profundo. y todo lo que yo menciono es hasta la actualidad. Mañana puede salir una ciudad de Daniel o algo de José, puede, hasta la actualidad. Ahora, no, como no es un argumento decir que no hay evidencia, tampoco es un argumento decir que no se ha encontrado nada, pero que mañana se puede encontrar. Ninguna de las dos son argumentos, pero sí es muy sospechoso que hasta la actualidad no se ha encontrado nada. Y si le comienzo a decir a los personajes que no se ha encontrado nada, usted se asusta. Pero para eso estamos aquí. Recordando que yo soy un hombre de fe también. Y ejerzo el ministerio. No se asuste. Bien. Miren, el conocimiento tiene base bíblica, claro que sí. Por ejemplo, en Lucas se apela a la investigación, Lucas 1:1. Ustedes se lo saben de memoria eso, que él habiendo investigado, trató de poner en orden todas las cosas. Investigó Lucas. Y Lucas era médico, pero cuando nosotros decimos médico, pensamos que era un médico moderno. Lucas era un curandero. ¿Sí o no? Ok. Un curandero no era un médico como usted piensa. Era un hombre que bregaba con remedio y cosas. Maestro, No era era un Baker, lo que es historia, un galipote, un curandero, un un zángano. curandero. Porque nosotros decimos, no, porque Lucas tenía mucho conocimiento, porque era médico. Y yo, pero ¿cómo así, como médico? Médico, el médico de que tú hablas, o él habla, ¿cuál médico? Un curandero, una gente que hablaba con remedios, pócimas, cosas, jarabito, hierba, le ponía hierba en la herida, cosas así, pomaditas de esas naturales. No era un hombre que operaba, no. Y la gente, porque la gente inmediatamente escucha una palabra que se usa en la actualidad, no piensa en la antigüedad. El cerebro humano, el pensamiento religioso moderno, saca de contexto hasta lo que explica el contexto y el verso. Mire, puede ser ingeniero, doctor, abogado, cual, sacar de contexto, óigame, eso es una enfermedad, yo creo yo. Usted padece de sacar texto fuera de contexto, déjeme ver. Romano 10:11. Los dones son irrevocables. Dios te da un don y, ya, sí, sufre de eso. Eso es broma, señor, eso es broma. Bien, entonces, la razón contradice la fe, emuná en hebreo.
Y aquí dice de emunato. Esa la palabra la saqué de Habacuc 2:4. Se lo saben de memoria, pero a mí me gusta leerlo siempre. Habacuc 2:4. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? No se me duerman, estamos aquí. Estamos aquí, maestro. Estamos aquí, Habacuc exactamente. 2:4. 2:4 Habacuc. Habacuc 2. Capítulo 4, maestro. 2:4, dice así. He Ok. aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, obviamente, de emuná, perdón, de emunato es el aporte del artículo. Pero entonces, si queremos decir fe, es emuná, con la G al final. Entonces, es una esperanza profunda, una esperanza afianzada en el eterno. Y por eso utilicé Habacuc. Otro, la fe en ciento, o sea, la fe como tal, así, sin ningún contexto del texto, no me gusta utilizarla. Pero en este caso, la emuna es una firmeza y una esperanza en Dios, no en lo que yo quiero recibir, no, no. Es una esperanza en Dios, en Eloá, o los nombres que tengan prestado en el Eterno para no pelear por eso. Entonces, esa esperanza, esa certeza, esa convicción, esa firmeza en el Eterno no puede contradecirse con la razón, porque se le ha dado un uso a la fe erróneo. Cuando decimos fe, hay un sinnúmero de palabras relacionadas a fe que no tiene que ver nada con la fe hebrea. Obviamente, que es la que debemos tener nosotros, pero no enseñamos la fe hebrea, enseñamos la fe dominicana o la fe existencialista. Pide lo que quiera que yo te lo doy. ¿Cómo así? El Dios de los discípulos que lo mataron. El Dios de Isaías, del proto Isaías, del proto Isaías, que murió aserrado. De Jeremías, desterrado. Entonces, esa fe está rara. Ahora, una cosa es la fe en el eterno y otra cosa es la razón. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿la fe contradice la razón? ¿O la No, razón contradice la fe? Yo quisiera que después de esta clase, y yo creo que puede ser así, nosotros podamos redefinir qué es fe. Y no es una doctrina, es un estudio por expertos. Ustedes, yo no, yo soy un aprendiz. Adelante, Juan. A mí. maestro, la razón y la fe van de la mano, porque una no puede coexistir sin la otra. Por ejemplo, lo que usted me hablaba ahorita sobre Salomón y el actual de los reyes, es algo que si uno cae en el punto, pero como uno a veces se va por la fe sin aplicar la razón, uno la sobrepone sobre la razón y dejamos de ver ciertas cosas. Para Pero poner, las dos van de siga, la siga, mano. siga, siga. No, eso es, maestro, que la razón y la fe van de la mano. Entonces, Una, una cosa es la fe, o una cosa es, perdón, mi conocimiento. Lo que usted está hablando ahorita de Salomón, el conocimiento que usted tiene de un personaje no es fe. El conocimiento que yo tenga de algo no es fe. La fe es la certeza, la esperanza, la convicción, la firmeza
en el eterno, no un personaje, ni un acontecimiento que dicho Cuando sea, pueda, maestro, me da la palabra. Cuando se sí, pueda. sí, no, disculpe. Una cosa es mi esperanza, mi firmeza, mi sustento en el eterno, y otra cosa es un personaje o lo que se ha dicho de un personaje. Eso son dos cosas muy diferentes y es por eso que nosotros tenemos un detalle con la fe. El éxodo no pasó, ay, mi fe, no, 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 no. Su fe está basada en un acontecimiento que no es histórico y que no le quita absolutamente nada a usted si no pasó. O si no pasó como, perdón, usted creía, o como o de la manera que le enseñaron el texto, que, ojo, no fue que lo engañaron, fue que le dieron lo que tenía. Y amén. Me di a entender ahí, Juan, que hay, Sí, maestro. que el detalle aquí es lo que nosotros entendemos y hasta dónde hemos llevado la fe. No, no, mi fe está pues, mi fe, yo tengo fe en eso. Sí, pero entonces eso no es fe en eso, usted cree en eso. Pero la emuná está relacionada con, debe de estar relacionada con el eterno y nuestra esperanza en él. Bien, José Manuel, me pueden detener cualquier cosa, me pueden decir, no, maestro, eso no, entiendo que no es así, no hay problema. José Manuel, adelante. Bien, maestro, aquí estamos. Hay algo que me llama mucho la atención y creo que Juan también en parte lo compartió en una ocasión conmigo. En una de las asignaturas pasadas, yo hacía un señalamiento acerca de lo que es la fe y la razón, específicamente basándome en un fundamento racional de lo que establecía nuestro querido amigo que se hace un tiempecito ya, Santo Tomás de Aquino. E incluso, desde mi punto de vista, Usted es católico. no, pentecostal, maestro, Ah, pero pentecostal. quíteme el santo, Tomás de Aquino. Ah, no, yo le digo así Santo Tomás de Aquino porque estuve en un tiempo investigando ahí en el instituto que está ahí en la Es Núñez. broma, es broma. Pero Aquino, eso es Aquino. Yo voy más lejos, yo le decía la teoría tomista, maestro, la teoría tomista, la teoría de Tomás de Aquino. Maestro, el fundamento específico, según Santo Tomás de Aquino, cuando estuve allá investigando en el seminario, en cuanto a la fe, él decía, y yo en parte lo entiendo, que la fe no es algo racional, sino que la fe prácticamente viene siendo una respuesta que engloba a toda la persona, ya sea en el afecto, la inteligencia, la voluntad, y que exige si fiarse, o sea, si creer en aquel que se me revela. Ahora bien, este conocimiento, según yo pude interpretar al maestro, lo que él decía, este conocimiento confirmaba en parte lo que es lo racional y lo completa. Pero, ¿cómo lo completa? ¿Lo completa por ser Dios o porque Dios es un infinito que también se desborda? Y ahí entró parte de lo que era la teoría de René Descartes, cuando hablaba de que pienso y luego existo, y hacía un señalamiento en parte de, hablando de Dios, si Dios existe, existe porque es materia y creo en él. Si no lo veo, si no lo puedo tocar y si no es materia, entonces Dios no existe. Oiga, qué contradicción, maestro. Y me llamó parte la atención de esto. Ahora bien, yéndome a la teoría atomista, ya un poquito más hacia allá, ¿dónde caemos en el asunto, maestro, en cuanto a la fe y estas situaciones? Hay algo que me llama mucho la atención y no sé si usted está de acuerdo, y es que la teoría de Tomás de Aquino se basaba parte en lo que era la justicia. Él era un poco apegado a lo que eran los principios éticos y morales, justiciero, e incluso él vivía muy apegado a lo que era el orden jurídico como una parte de la moral que iba contemplada, que iba de la mano, que iba ligada a lo que era la social de la moral o la vida social del entonces. Ahora bien, él basaba este fundamento en su orden cada vez que la parte natural hacía referencia a las criaturas racionales. Ahora bien, la parte que más me gusta de la fe habla que generalmente la fe él la definía como un fundamento, como una creencia, como una convicción que admitía lo absoluto. Ahora bien, en cuanto a la razón, él señalaba, él decía que era un fundamento que estaba basado en algo tácito, en algo expreso, que se podía tocar, que se podía palpar, que era tangible, que era tangente. Es decir, que se aproximaba a algo como un objeto, muy diferente a una idea mítica
que tenían los griegos y que luego fue desmitificada o apartada. Él decía que la razón era el fundamento filosófico de la fe, pero que esta fe tenía que ser palpada y demostrable. Era el pequeño aporte, maestro. En esta parte también tengo un poquito de fundamento sobre Agustín de Hipona, pero no nos vamos a ir muy lejos para no entrar hasta allá. Bien, entonces, en ese sentido, yo quiero y pienso hablar un poquito, pero ya obviamente no en esta cátedra, sino en la próxima, acerca de los postulados y cómo la escolástica trabajó y se defendió. Primero, para aportar en ese sentido, si tú me atacas con filosofía, yo te voy a dar con filosofía. Entonces, ellos respondieron de, de diferentes maneras. Por eso en la historia de la iglesia observamos varios movimientos, respuestas a través de las ideas de Sócrates, respuesta platónica. Vemos el neoplatonismo metido a lo más profundo. Entonces, estas respuestas filosóficas parten de preguntas filosóficas para dar respuesta desde ese punto de vista. Ahora, el problema, el detalle es que muchas veces nos apartamos o se apartaron hasta cierto punto de los postulados judíos. Interpretaron un texto con un matiz basado en la metafísica, un texto judío basado en la metafísica. Entonces ahí hay que hacer una división. Responder preguntas filosóficas con filosofía y si el texto lo permite hacerlo. Y también, como hablamos un poquito ahorita de griego y un punto de vista del pensamiento griego, pero esta parte aquí, hebrea, tiene otro concepto que está tomando mucha fuerza hoy en día con diferentes movimientos, que yo no formo parte de esos movimientos, pero estoy en contra de la reacción a esos movimientos. O no, no de la reacción, sino de la alergia que tenemos al concepto hebreo. Cuando digo alergia es, inmediatamente veo que me pica el brazo, quiero desaparecerlo, pero no me pregunto por qué eso llegó ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir hablando de esos temas, pero recordando lo siguiente. Si un texto hebreo explica algo, primero debo de partir del texto hebreo y luego llego a las preguntas filosóficas. Eso en sentido general, porque José Manuel está partiendo de lo que se entiende por la razón. Y yo lo puedo decir de manera eh, simple. Cuando digo de manera simple, es para no abundar, porque ya el tiempo se nos agotó. ¿Me doy a entender? No, no por decir, ojo, no por decir que es necesario hacerlo simple, no, sino por el tiempo. Bien, siempre es bueno aclarar eso. ¿Me doy a entender? Sí, Entendido, maestro, lo entendemos, lo entendemos. Cuando hablo de cuando yo voy a hablar aquí, por ejemplo, de la razón, y entonces estamos enriqueciéndonos con los diferentes puntos de vista, que es muy bueno y muy buena participación. Cuando hablo aquí de la razón, es esa capacidad del hombre a analizar y tomar decisiones en base al conocimiento adquirido. Porque Dios utiliza nuestro razonamiento para hablarnos, nuestra mente, nuestra psique.
para hablarnos, porque tenemos un conocimiento adquirido. Ahora, usted va a ir de robo con su razonamiento y la forma en que Dios le habla. Ahí me estoy metiendo un poquito predicar, sí, predicando, pero la idea es que si usted es una persona que tiene contacto con el texto, con la moral, con lo ético, y a eso le agrega otra parte que se llama oración, por ejemplo, en el sentido del razonamiento, tu razonamiento como hombre o mujer de Dios, o ser humano, su toma de decisiones van a ser diferentes y más equilibradas. ¿Me equivoco? No, maestro, no se equivoca, no se equivoca, no. Y entonces es ahí donde va a haber una diferencia entre una persona que razone diferente a la otra. No estoy hablando de cristiano y no cristiano, porque lamentablemente las personas a veces toman muy malas decisiones siendo cristianos y una cosa tiene que ver con la otra. Eso va a depender del contacto que tenga con el conocimiento y cómo lo aplique utilizando la razón. Porque en Lucas y Mateo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando dice mente, está hablando relacionado al razonamiento humano, ese que utilizamos para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, debe de haber una relación entre mi esperanza y la razón. Ahora, ¿cómo se define fe en sentido genérico, popular, actual? No tiene sentido ni el sentido genérico y la razón tampoco. Ahora, bajo los conceptos que estamos hablando, está relacionado obligatoriamente. Me di a entender, sí, no, tal vez, quizás. Sí, maestro. Siempre, pregunto siempre porque no le estoy viendo con la cámara encendida y no sé si están acertando. Bien, entonces, ahora sí. Entonces ya son las 7:50. Vamos a continuar. Miren, yo preparé tenemos otras plantillas. Lo que pasó fue que ustedes encontraron lo que hablamos importante y hablamos de muchos temas, aunque quizás, miren, hablamos de muchos temas, aunque quizás se notó muy poco, pero hablamos de muchos temas importantes y sobre todo sus aportes y sus intervenciones estaban dando a entender de que primero le gustaba y segundo querían aprender más y tercero estaban aportando de eso que se estaba aprendiendo. Por eso, lo importante es que ha sido un buen tiempo la noche de hoy gracias a ustedes. Y sin ustedes no hubiese sido esto posible. Bien, entonces yo voy a dejar por el grupo los libros. Ustedes van a seleccionar los libros para exponer 2 personas la tercera semana y 2 personas la cuarta. La semana que viene seguimos con la cátedra. Entonces la puntuación la vamos a definir en las exposiciones y participaciones. No me van a tener que entregar resumen de lectura, nada de eso. Ni resumen de lectura, perdón, ni investigaciones. Vamos a hablar aquí de sus exposiciones y a comentar en clase. Bien, Perfecto, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. bien. Entonces, quiero pedirles un favor. Siempre es costumbre mía solicitar la impresión de la clase por el grupo. Que usted diga, ¿qué tal la clase? Ahora, esto no tiene punto para que no me ponga algo para complacerme. O sea, que usted simplemente vaya y diga, ¿qué tal la clase? Lo O podemos hacer mediante nota de voz, maestro, ¿verdad? como usted quiera, ministro. Ok. No hay Perfecto, problema. maestro. Muchísimas gracias. Exacto. Entonces, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Ustedes me pueden escribir para comentar cualquier situación. En ese sentido, muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana
a la misma hora por este mismo canal. Bien. Con Dios adelante, maestro. Amén. Shalom, Bendiciones, shalom. maestro. Feliz noche. Si Dios quiere, como dice Jacobo. Si Dios quiere, como dice Jacobo. O como se le llama popularmente San Jacobo, que es Santiago. Si usted dice San Jacobo, es lo mismo que decir Santiago. San Jacob, Santiago. Yo sé que se sabían esa, pero se lo estoy recordando. Bien. Bien. Shalom, Evenu Shalom Alejem, Shalom Laila Tov, Amin Amin, Bemunai Shelema. Un placer. Shalom, Laila Top. Shalom, Laila Top, maestro. Nos vemos pronto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amashiach. Bye.